Buena tarde, jóvenes. Espero que se encuentren muy bien. Es un gusto comenzar su sesión y esperamos a que se conecten. Gracias.
Buena tarde, caballero Juan, ¿cómo está usted? Hola, hola, mis buenas tardes, hola. Buenas tardes, buenas Hola, tardes. buena tarde, qué bueno que pudo llegar. Al Sí, parecer, estamos aquí. al Estaba parecer yo, es complicado y demás en este horario, ¿cierto? sí, es muy complicado. Estaba yo buscando el link, pero estaba yo entrando, creo, uno antes, por eso no entraba. Pues ya cuando vi el horario dije, no, es este otro link. Sí, pero el otro que usaste de uno antes, ese es el que ya Ajá. vamos a usar el sábado. Ah, ok, me parece bien, mis. Este que Está ahorita bien. estamos ocupando ya hoy caduca. Ah, ok, está bien, mis. Me parece bien. Sale, vale. De hecho, ahorita Sí, sí, sí. les estoy colocando en la plataforma un mensajito para que recuerden que pues del sábado volvemos a ya nada más Este era sábado ya. este sábado ya no los voy a molestar entre semana, ya en su horario normal, Ok, para no se preocupe. para que no Ujú. anden corriendo ni con cosas que no. Y pues eh, por eso les estoy escribiendo en la plataforma para que se acuerden de eso. Ahora, bueno, aprovechando ese detalle, también digo, vas a leer el mensajito, por supuesto, pero eh, ahorita hay que entregar el resumen de de su exposición, que ya empiezan las exposiciones el sábado. Es lo que le estoy comentando, se tiene que entonces entregar el día de hoy, a Es más correcto. tardar a las, ¿qué dice? Pues a las 7 bueno, 6:59, ¿no? Creo que dice ahí, Sí, que es el tiempo, bueno, sí, el tiempo de de la sesión. Entonces, para que no se te escape o a tu compañero de equipo, no sé a quién le tocó, me tocó pero, con Jesse. pero no sé, pero, sí, por eso corazón, pero mira, de hecho, ahí viene Jessie, ya viene en camino. Pero no sé a quién de Ok, los dos le tocó hacer la entrega. no, pues de hecho ahorita es lo que vamos a hacer, allá viene. Sí, ya está llegando Jessie. Buena tarde, señorita Jessie, ¿cómo está usted? Uy, creo que no. No tenemos micro con Jessie. Pero bueno, Jessie, estábamos comentando de que hoy hay que entregar lo de los equipos. Y entonces, pues ya está su asignación lista. ¿Sale, vale? Y para ello, antes que otra cosa suceda y mientras ustedes hacen su entrega, si les parece bien, les voy a compartir un video que nos lleva hacia esta parte de por qué innovar en educación, qué es innovación educativa, para que después de eso lo aterricemos, ¿ok? Que ya entremos en materia, ya entremos en temas y pues le aprovechemos al máximo este ratito que vamos a estar compartiendo, ¿sale? ¿Vale? Entonces les voy a compartir el video, lo tomamos de nuestra plataforma muy colaboradora YouTube y es un video de TEDx que nos refiere justamente a por qué innovar en educación. Buenas tardes a todos. Feliz de estar en Costa Rica una vez más.
hablando de educación, porque la educación tiene que cambiar. Creo que hay un acuerdo grande entre todos, pero no cambia. Se publican cosas en los diarios, charlamos en nuestras familias, con los amigos, pero no cambia. Hay mucha información, cada vez tenemos más datos, pero no cambia. Esa es mi gran obsesión. ¿Por qué no cambia la educación? Yo voy a compartir con ustedes una hipótesis que tengo, no es personal, es conocida, pero me parece que es muy potente. Creo que estamos viviendo un cambio fenomenal entre la sociedad industrial y la sociedad del conocimiento. Pero la educación no lo ha acompañado. Y eso significa que el conocimiento que está adentro del sistema escolar y que distribuye es obsoleto, es perimido, no es el que sirve. ¿Se acuerdan cuando íbamos al secundario que nos enseñaban que había una época de los grandes inventos, cuando surge la locomotora, la máquina a vapor, la imprenta? Y estos inventos, ¿por qué aparecieron? Por debajo de eso está el avance del conocimiento. Aparece la ciencia experimental, la ciencia positiva, lo que se llama comúnmente la física de Newton. Newton creía que el mundo era un mecanismo muy aceitado, con leyes universales y permanentes, y que la ciencia tenía que conocer esas leyes universales. Esto era tan así que a fines del siglo XIX los científicos creían que todo se había descubierto, que no había nada más por saber. Ahora, hoy vivimos lo que se llama una era de innovación. Yo diría que más que la era de la innovación es la segunda época de los grandes inventos. Porque ahora se saben muchas más cosas que en el siglo XIX. El siglo XX se llama el siglo de la revolución silenciosa del saber. Hay tres grandes hitos en esta revolución. Primer hito, 1905, Einstein publica su teoría de la relatividad. Segundo hito, 1915, aparece la teoría cuántica, todo eso del submundo del microcosmos. Y a mediados del siglo XX, los 30, los 40, los 50, se desarrolla lo que hoy se llama la teoría de los sistemas complejos no lineales. Sistemas complejos no lineales. ¿Cómo? ¿No era que el mundo era un mecanismo tan organizado, con leyes permanentes? Parece que no. Hoy lo que se sabe es que el universo está en permanente expansión, en permanente movimiento, que existen leyes, pero no son leyes universales, y hasta hay un componente de azar. No existiría el microondas, no existiría Internet, no existiría el GPS, no existiría la medicina nuclear si la humanidad se hubiera quedado con la física de Newton. Ese es el conocimiento relevante hoy. Por supuesto que este cambio fenomenal también le ha pedido a la educación que cambie, y ese es el problema. ¿Cómo hace para cambiar? Cuando se armaron los sistemas escolares, a fines del siglo XIX, la sociedad le pedía a la educación que enseñara a leer y escribir y el cálculo elemental a los niños en la escuela. Y esos fueron los viejos sistemas escolares, los que tenemos hasta hoy. Pero ¿qué pide hoy la sociedad de la educación? Aprender, que todos aprendan, no tanto énfasis en la enseñanza. Las competencias del siglo XXI, que son más que solamente leer, escribir y cálculo elemental y conceptos generales de ciencia. No solamente a los niños, sino que hoy se pide aprendizaje a lo largo de toda la vida. Y entonces no solo en la escuela, sino en múltiples entornos de aprendizaje. El mandato social ha cambiado de tal manera que esa escuela del siglo XIX, que fue exitosísima, que cumplió muy bien su cometido, hoy está hackeada, no sabe, no puede.
no tiene los elementos para poder responder a esta nueva demanda. Es como que la base de sustentación se le cayó y ahora es una cáscara, es un esqueleto que quiere subsistir, pero que tiene muchos problemas. Hoy entonces estamos en el medio de una época en donde lo viejo muere, lo nuevo sale. Todos los países del mundo están haciendo muchos esfuerzos por innovar, por cambiar la educación. El primer mundo, América Latina, todas las regiones. Ahora, cuidado, cuidado. No hagamos lo que hicimos a fines del siglo XIX cuando creamos nuestros sistemas escolares, que hicimos una especie de copy-paste de lo que hacían los países del primer mundo y no pudimos resolver lo que nosotros necesitábamos en América Latina. Es muy bueno inspirarse, es muy bueno mirar, hay que estar a tono con lo que pasa en otras partes, pero las soluciones tienen que partir de nosotros a partir de lo que las características nuestras. Dos características para que empecemos a pensar. Primera característica que nos diferencia de los países avanzados. No tenemos la base presupuestaria que tienen esos países para poder financiar los modelos de escuela que tienen ellos. Necesitamos poder tener propuestas de educación de buena calidad, pero más costo eficientes, alcanzables con nuestros presupuestos. Segunda característica, América Latina tiene una base cultural mucho más heterogénea que el primer mundo. Quiere decir que necesitamos soluciones flexibles que puedan adaptarse a las distintas características de nuestras poblaciones, pero también que tengan algo que la vieja escuela no tiene, que es mecanismos para cerrar la brecha. Todos nuestros habitantes tienen el derecho a una educación de calidad, hayan nacido donde hayan nacido, y eso tiene que ser algo que sea parte de esta nueva propuesta. Por eso, con nuestras características, es muy importante que no bajemos la vara de la calidad, que no bajemos la vara de pensar que lo que requerimos son aprendizajes profundos, significativos, competencias que permitan hacer, que permitan resolver problemas, no memorizar la teoría, sino usar el conocimiento para resolver problemas. Y en los problemas que vamos a resolver, no resolverlos a partir de la ciencia del siglo XIX, sino poder resolverlos a partir de la ciencia del siglo XXI. Es decir, no necesitamos cabezas llenas de información, necesitamos cabezas con procedimientos mentales inteligentes, que sean capaces de aprender a aprender, que sean capaces de aprender a lo largo de toda la vida, que puedan pensar fuera de la caja, porque lo que hoy se pide es creatividad. Ya sé que están pensando qué lindo eso, pero qué difícil. Es difícil, pero la buena noticia es que ya está pasando. Ya está pasando y está pasando en América Latina. Les voy a contar un caso que a mí me parece muy interesante, que son las redes de tutoría mexicanas, que es una propuesta que empezó ahora unos 10 años para resolver el tema de la telesecundaria mexicana rural. Consiste en que los chicos, los alumnos, se enseñan entre ellos. Aprenden en función de un protocolo muy exigente que no solamente les enseña a aprender, sino que les enseña a poder enseñar. Y cuando han terminado de aprender el tema, son capaces de enseñárselos a los otros compañeros, a la gente de la comunidad, los adultos que quieren aprender, y también a sus propios monitores, muchos de los cuales no son profesores. Lo bueno de esta propuesta es que ya está probada su eficacia. Hace 4 años, cuando fue la última prueba de enlace, que es la prueba mexicana que mide lengua y matemática en todos los chicos, estos chicos de las 8.000 escuelas rurales mexicanas sacaron mejores resultados en lengua y matemática que los chicos urbanos. Es más barato, cierra la brecha y además tiene otra característica que no les comenté, que es que ya ha roto las resistencias del viejo sistema a que los acepten. Hoy está en 30.000 escuelas rurales.
de México, teniendo un éxito muy importante. Es un verdadero emergente de la nueva educación. Qué fantástico, ¿no? Si es tan bueno, ¿por qué no se generaliza? O sea, una estafa. ¿Por qué no conocemos todo y no los ponemos en práctica? Yo esto te los diría en 3 palabras. Para poder reconocerlo, hay que sacarse las anteojeras, o mudarse el cassette, o abrir la cabeza. Es decir, tenemos que dejar de pensar que estas soluciones heterodoxas, que no son la escuela que conocimos, son educación de segunda, educación de cuarta. Tenemos un modelo mental que no nos permite ver que más allá de los bancos, pizarrón y maestros se puede aprender. Y que tenemos que buscar cómo armamos las propuestas para esto. Por eso es muy importante pensar que estas no son soluciones para pobres. Estos son el espacio de creatividad que tenemos para poder inventar otra educación. Y no solamente para poder inventar otra educación, para poder ayudar a que todos, desde la población, los dirigentes, quienes están ocupándose de la educación, todos, seamos capaces de tener una demanda más calificada. No alcanza con decir la educación es importante. No alcanza con decir queremos educación de calidad o con espantarse por los resultados que tenemos los latinoamericanos en las pruebas internacionales. Tenemos que pedir cosas concretas. Tenemos que ayudar a los tomadores de decisiones a que se animen a enfrentar las dificultades que significa cambiar la educación. Hay que tener voz, organizarse para pedir cosas específicas y para trabajar ante la opinión pública contestando a los grupos organizados que defienden intereses corporativos, que no permiten cambiar y que menos que nada permiten cambios profundos. La sociedad del conocimiento cambió las reglas de juego. Hoy, la riqueza de las naciones se mide por lo que su población tiene en la cabeza. ¿Cuánto sabe y qué tipo de conocimiento sabe? Pero lo que toda su población tiene, no lo que un grupito, lo que toda su población tiene. Por lo tanto, los nuevos sistemas educativos tienen que apostar a eso. Educación de calidad, conocimiento del siglo XXI, para todos, sistemas más justos que sean capaces de cerrar la brecha. Y esto hay que hacerlo ya. Esto es urgente. No tenemos mucho tiempo para esperar. Miren, Argentina, que es un país que pasa por tener buena educación desde su origen, tardó 100 años, un siglo, en cumplir el objetivo que se había propuesto en su ley original de alfabetizar a toda su población y que todos terminaran la primaria. Un siglo. No tenemos ese tiempo ahora. Hay que ayudar desde la sociedad civil para que se tomen las decisiones que hay que tomar, así sea difícil. Ese es nuestro compromiso. Los políticos, la dirigencia no la pueden tomar si la sociedad no ayuda, porque son decisiones complejas, son decisiones complicadas que generan mucha turbulencia. Si no lo hacemos, América Latina como región no será sustentable. Si no lo hacemos, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra juventud no tiene futuro. Muchas gracias. Muy bien, chicos. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de lo que acabamos de escuchar y de ver? ¿Ustedes aplican o habían visualizado la innovación educativa o la innovación en general desde esta perspectiva que nos están planteando en esta pequeña plática? ¿Me escucha, maestra? Sí, Jessy.
Miren, bueno, en mi punto de vista se supone que la innovación tiene que existir desde educación básica hasta medio superior, pero a veces nosotros como docentes lo dejamos atrás, el acto didáctico. ¿Por qué? Porque a veces, no es por hablar mal, ¿no? Pero a veces nosotros como docentes, a veces hasta nos da flojera realizar nuestra planificación con actividades didácticas. Ok. Bueno, ese es mi punto de vista y pues como dice en el video, es muy importante innovar para que el alumno tenga el interés de aprender. Es correcto. Y depende, ¿no? Digo, me queda claro que también algunas asignaturas, por ejemplo, las que son teóricas, es complicado aterrizar esta parte de o enfocarnos a esta parte de innovación. ¿Por qué? Porque la innovación en muchas de las ocasiones lo vinculamos hacia la parte tecnológica. Ustedes me dirán si no, pero al final del día es importante que abramos nuestro panorama, porque la innovación no solamente se aboca a la parte tecnológica. Y bueno, si tuvieron a bien este, en el texto que, que tuvimos esta semana, nos pudimos dar cuenta mucho de este detalle, ¿no? Que no solamente es la parte tecnológica y que se puede aplicar de muchas maneras que tal vez no tengan que ver con lo tecnológico, ¿ok? ¿Qué más? ¿Qué opinan? Monse, Juan, ¿qué nos dice? Buenas tardes, maestra. Buena tarde. Pues yo creo que la innovación empieza desde uno como persona, ¿no? Ir Ok. cambiando paradigmas, si tenemos algún pensamiento que vemos que pues a la práctica no es funcional, pues irnos innovando, irnos cambiando y no quedarnos en ese pensar que si me funciona, pues así me voy a quedar, ¿no? Porque la sociedad va cambiando. En el caso de la educación, los alumnos van cambiando. eh, es innovar, es aprender, es seguir aprendiendo todo el tiempo del que está al lado. Y ya cuando nosotros aprendemos a innovar en nuestra persona, creo que lo podemos aplicar en el aula, con nuestros compañeros. Es una forma de ir avanzando y no quedarnos en ese retroceso. Ok, muy bien. Me gustó esa parte de no quedarnos en el retroceso. Eso nos va a ayudar a aterrizar algunas ideas en lo que iremos abordando el tema. Muy bien. Juan, ¿qué nos dices? La innovación son cambios que se tienen que ir para la mejora de los alumnos, tanto de nivel primaria, secundaria, pues a nivel general, ¿no? Entonces siempre tenemos que buscar los mejores cambios, tenemos que hacer, por eso es una innovación. Ok, entonces, si tomamos en cuenta varios elementos de los que ustedes acaban de decir que son sumamente valiosos, podemos aterrizar de una u otra manera, ¿qué les parece? Que la innovación educativa, ¿ok? Como tal, ahorita con lo que nos comenta Juan, está muy aterrizado a la realidad y a lo que es. La innovación es la mejora o el cambio. Entonces, justamente hacia allá nosotros tenemos que visualizarlo en nuestro ejercicio docente o bien en nuestro ejercicio educativo. De esta manera es importante que nosotros contemplemos que si la educación es una mejora, es un cambio, que no es encontrar el hilo negro de las cosas, no es algo no estamos dejando a la tecnología de lado, por supuesto, pero tampoco es algo completamente tecnológico, pero tampoco es algo que vamos a dejar de lo básico, porque hay muchas cosas básicas que pueden ser así. Y también hay que tomar en cuenta la parte educativa, bueno, en términos de la asignatura y para nosotros, ¿no? Específicamente, donde justamente aquí la educación, ojo con estos detalles, la educación nos va a dar esta parte de
estructuración o la instrucción del conocimiento. Entonces, justamente ahí es donde nosotros necesitamos saber qué es lo que realmente es esta innovación educativa. Como tal, tiene diversos aspectos. Ahí nos marcan lo tecnológico, pero también lo didáctico, pedagógico, los procesos y las personas. Y ahí se suma uno de los puntos que ustedes abordaron. Empieza con uno, ¿no? Esta innovación. Entonces, la innovación educativa va a implicar justamente esta implementación de cambios significativos. ¿Pero dónde? En nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Y estos cambios significativos, al igual que el aprendizaje y el conocimiento significativo, lo vemos ¿cómo o dónde? Pues en cada uno de los individuos, en cada uno de nosotros. Podemos tener una clase súper dinámica y que esa parte dinámica es súper innovadora para nosotros. También nos comentaron ahorita ustedes, nos da flojera en nuestra planeación colocar la parte del desarrollo de actividades, pero y sí es una realidad, sí nos da flojera colocarla en la planeación, digo, al final del día lo hacemos, ¿no? En la sesión, pero por alguna extraña causa, en la planeación como tal da como flojerita explicar algo que nosotros ya sabemos que vamos a hacer, ¿no? Y al final del camino, no quiere decir que les funcione a todos. A lo mejor por eso nos da flojera, no lo sé. Ahorita estoy cayendo en estos detalles. No lo sé, ¿no? Ya cada uno de nosotros lo iremos descubriendo en el camino. Pero el punto de ello es que justamente este aprendizaje, este proceso de enseñanza-aprendizaje, este cambio significativo, no va a resultar igual para cada uno de nosotros, no va a resultar igual para cada uno de nuestros estudiantes. ¿Por qué? Porque justamente nosotros necesitamos aplicar todos estos aspectos, el tecnológico, el didáctico, el pedagógico y los procesos en cada una de las personas. Y cada una de las personas vamos a tener una reacción diferente. Justamente eso nos va a llevar a que nosotros podamos entonces conocer realmente lo que es la innovación educativa. Y a partir de esto, chicos, vamos a entrar en materia en cuanto al contenido de esta asignatura como tal. Les presento, está compuesta por 5 unidades y estas 5 unidades nos van a ir compartiendo mucha información teórica, práctica, metodológica, lógica e ilógica también, ya lo iremos encontrando en el camino, lógica e ilógica para cada uno de nosotros. Ahí se los dejo sobre la mesa para que cada uno de nosotros veamos cómo cada uno de estos temas que vamos a ir abordando hace o no sentido o tiene o no que ver para la innovación educativa. La innovación educativa, y lo comentó de una u otra manera la ponente en el video, tiene todo que ver con la mejora de nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Y la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje solo se ve en el lugar, contexto, tiempo y con las personas con quien nosotros estemos trabajando. Definitivamente bienvenidas todas las estrategias y opciones que nos puedan dar nuestros compañeros docentes, nuestros profesores, por supuesto. Bienvenidas. Pero con nosotros va a funcionar de una manera diferente, tan sencillo como que en las reuniones de academias o de consejos, jornadas, etcétera, no falla ahí el momento catártico entre maestros y entonces unos dicen que el horrible grupo tal, etcétera, etcétera, y entonces ya te están a ti traumatizando porque ya te toca trabajar con ese grupo. Y ya te dijeron que es el peor del mundo. Y entonces llegas con ellos y a ti, bien, bien nos va con con ese grupo, con esa asignatura, ¿no? Entonces, ahí es donde se comprueba completamente.
Puede ser que nos vaya súper bien o nos vaya peor o nos vaya normal, ¿no? Tampoco una cosa súper mega destacada, pero una situación muy natural, muy normal. Fluyó correctamente la clase, se lograron objetivos, etcétera. Entonces, puede suceder. ¿Y cuál es la innovación tal vez para los alumnos? Que pues llegó un maestro diferente, ¿no? Puede ser. Desde ahí comienza esta parte de la innovación. Pero es importante que nosotros visualicemos justamente esta innovación a raíz de diversas perspectivas de algunos exponentes de la innovación educativa. Algunos porque son varios, así como los teóricos de la educación, también los exponentes de la innovación educativa, hay varios. De hecho, todos los teóricos son innovadores para sus tiempos y momentos de la educación, ¿ok? Pero en este caso, el programa en la unidad 1 específicamente, que es la que estaremos abordando esta ocasión, nos habla justamente de estos exponentes de la innovación educativa, donde, bueno, nos comienza a hablar de algunos de ellos con los cuales nosotros podemos ir visualizando de alguna manera cómo es o son diversas realidades de la innovación como tal. Y hay diversos elementos dentro de esta innovación donde, bueno, mejor dicho, que nosotros contemplamos o no, dependiendo de dónde nos encontremos nosotros en el vínculo hacia el ámbito educativo. Podemos ser los alumnos, podemos ser los maestros, podemos ser los administrativos, podemos ser los padres de familia, podemos ser los docentes, por supuesto, la sociedad en sí misma. Y entonces, dependiendo del cristal por donde estemos viendo las cosas, nos va a hacer sentido o nos va a resultar un complemento a toda esta información lo que los autores nos van planteando. Entonces, permítanme irles platicando acerca de estos principales representantes de la innovación educativa y bueno, paulatinamente en cada uno de estos elementos pues vamos platicando a qué refiere Richard con la innovación como organización dentro del ámbito educativo. Él visualiza esta parte de innovación como una estructura bien realizada, bien organizada. Por eso es la innovación como organización. Debe de tener un orden, ¿ok? Y esto se utiliza de manera creativa. ¿Con quiénes? Con los recursos humanos con los que contemos. Con los recursos humanos y con los recursos materiales con los que contemos. Por eso se aplica esta parte de creatividad, ¿ok? Y entonces tenemos que ver de una manera nueva o convincente para nuestro recurso humano qué se puede hacer. Con lo que se tiene, ¿qué se puede hacer? Y a raíz de ello, generar nuestras propias estrategias de enseñanza-aprendizaje. No es lo mismo, por ejemplo, enseñar a chicos de preescolar indígena o rural a chicos de preescolar en urbano, en una ciudad y aparte privada, ¿no? Que cambia completamente estos contextos. Y entonces, a raíz de lo que se tiene, se va a lograr el objetivo que se está visualizando. Es lo que menciona este autor Richard. Y entonces, justamente estas maneras nuevas y propias de destacar la creatividad, tanto de los recursos humanos como materiales, llevan a un resultado que va a conquistar de diferentes modos los diferentes niveles con los que se esté trabajando. Ojo, pueden ser grupos multigrados, pueden ser grupos mixtos,
pueden ser grupos de un solo grado, pero con diferentes niveles de los alumnos. Por ejemplo, en las clases de inglés o de idiomas, no siempre se hacen los exámenes de ubicación con los chicos, por ejemplo, ¿no? Y se trabaja con lo que hay. Entonces ahí se aplica esta creatividad del recurso humano y del recurso material. ¿Por qué? Porque no se les van a pedir cinco libros diferentes, porque son 5 niveles diferentes en ese grupo. Se les pide un solo libro o se les asigna un solo libro y con ese se trabaja, es con lo que hay, ¿no? Y con respecto a eso, visualizando desde el nivel más alto hasta el nivel más bajo, se logran metas y objetivos, ¿ok? Pero estas metas y objetivos, definitivamente en términos educativos, deben de estar previamente visualizados o previamente planteados. Siempre va a haber la introducción a algo nuevo, hablando de innovación. ¿De acuerdísimo? Necesitamos encontrar algo que está pasando, algo que queremos mejorar y entonces ese algo que está pasando es nuestra introducción de algo. ¿Ok? Pero nos tenemos que ir a la parte nueva. Entonces, si eso es algo que está pasando, ¿cómo yo puedo cambiarlo? ¿Cómo yo puedo proponer esta mejora? Entonces, justamente aquí es donde se plantea a raíz de un conocimiento previo o de una situación previa, con plena conciencia de las cosas, la parte innovadora. Y justamente este primer autor que les comienzo a platicar se va hacia esa parte de, bueno, la innovación como organización porque nos lleva hacia un cambio, una mejora, ¿ok? Y este cambio y mejora es la selección, organización y utilización creativa, tal cual, de recursos humanos y materiales, confirmo, para que nosotros establezcamos un hecho definido, ¿ok? Y esto nos lleva a una reforma, esto nos lleva a una educación específica, ¿ok? No, la innovación tiene una flexibilidad o amabilidad. No nos tenemos que ir estrictamente a los términos literales de las teorías o o del diccionario, sino que tenemos que ver cómo consideramos que estas necesidades sean duraderas. Es decir, que exista esta mejora continua, que exista un cambio continuo y eso nos ayude a que la utilización de cualquier recurso de mejora o de cualquier elemento de mejora que nosotros estemos proponiendo tenga un alto índice de buenos resultados. ¿Ok? ¿Para qué? Para la práctica profesional del docente. Y eso autentica nuestra innovación. ¿Ok? Es decir, que con el hecho de ir actualizando paulatinamente nuestras sesiones, nuestras actividades, nuestros materiales de apoyo, etcétera, eso nos lleva justamente a esta autenticación de la innovación. ¿Por qué? Porque más allá de cambios simples o superficiales, vamos marcando un poquito de diferencia ante las cosas. Eso es lo que nos marca este autor. Ahora bien, también encontremos a Sack. Sack, más allá de lo que nos implica esta situación de la innovación como tal, él nos lleva más directo al cambio, pero al cambio se va un poco más grande, ¿no? Al cambio del sistema educativo. A lo mejor podemos decir que Richard comienza como que en el aula, o nos habla, mejor dicho, que en el aula. ¿Por qué? Porque son los recursos humanos con los que contamos, es el material con el que contamos y vamos a lograr los objetivos con lo que se cuenta, ¿no? Pero de una manera creativa, para que tampoco sea algo aburrido o tal.
Pero Zach nos habla del sistema educativo, él ya se nos va más allá de lo que podemos considerar. Entonces, eso ayuda muchísimo a que nosotros visualicemos que va a existir una necesidad de cambio, ¿ok? ¿Por qué? Porque estamos hablando de una reforma educativa. Y cuando hablamos de una reforma hay que considerar, pues, o un cambio especial o un cambio drástico. Y entonces, al hablar de este cambio especial o de este cambio drástico, estamos hablando de estrategias de modificación y planificación justamente de, ojo, tampoco así tan tajante, pero de estas estrategias de modificación para ciertos, ojo, ciertos, por eso digo no tan tajante, para ciertos aspectos del sistema de educación en el país. ¿Ok? Es decir, vámonos cosa por cosa para lograr este cambio y esta innovación. No es cosa sencilla, por supuesto, por eso se fue cosa por cosa. ¿Por qué? Porque está bastante intenso hacer una reforma tal cual educacional y más hablando de que sí se visualiza una reforma en el sistema educativo de un país y que esto sea un arreglo real para este conjunto de necesidades que tiene cada uno de los, pues sí, de las instituciones o de los alumnos o de los contextos donde nos encontramos. Todos los contextos tenemos necesidades particulares. Y entonces justamente a eso refiere con ciertos aspectos del sistema del país. ¿Por qué? No sé, ustedes me pueden ayudar en esta parte. Si realmente se concientizara en ¿cuáles son las necesidades reales? Vámonos por estados, porque irnos por comunidad está bastante complicadísimo, por lo menos por estados, en una generalidad. Que cada uno de los estados hiciera esta concientización de qué es lo que realmente, porque cada estado sí. Continuamos, chicos. Muy bien, chicos, continuamos. Entonces, no va a ser tarea sencilla, ¿no? Ese es mi ideal de la educación en México, fíjense. Que cada uno de los estados logre conocer y concentrar sus comunidades, ver su diversidad, porque todos tenemos una diversidad fabulosa, cada uno de los estados, pero si se concientiza en eso, podemos también lograr saber cuáles son las verdaderas necesidades de cada uno de ellos. Y entonces, a raíz de cuáles son estas verdaderas necesidades, también podemos priorizar en estas verdaderas necesidades y entonces llegar al punto en el que podamos establecer dentro de un sistema educativo, como dice Zach, un cambio e innovación del sistema educativo, pero establecer esta situación para unificar un paso a la vez.
unificar realmente qué es lo que todos, porque debe de haber coincidencias, por supuesto, qué es lo que todos necesitan. Y entonces ya nos vamos en ese todos, ¿no? Y entonces eso es, podemos decir que ese puede ser el objetivo principal del modelo educativo o del sistema educativo. Eso que necesitan todos. Pero que a raíz de ese que necesitan todos tenga la habilidad o la estrategia muy feroz, muy eficaz de poder apoyar a las necesidades particulares de cada uno de los estados y a su vez de sus respectivas comunidades. No sé, chicos. A lo mejor me estoy viendo muy ambiciosa, o pues sí, es un ideal, ¿no? Que yo visualizo en el que ojalá se generara ese tipo de estudio hacia sí, bueno, los nuevos, los nuevos gobernantes o los nuevos representantes del sistema educativo y que pues, realmente se logre un marco de un proceso que sea en verdad innovador. Considero que lo innovador dentro del sistema educativo es que realmente sea acorde a las necesidades de México. ¿Qué opinan, chicos? ¿Qué opinas, Juan? Jessy, Hilda, Monse, ¿qué opinan? Casi acabo de entrar a clase, maestra, apenas le voy entendiendo. Pero, ¿qué opinas? ¿Qué te gustaría a ti que tuviese o qué considerarías que fuese innovador, tomando en cuenta que la innovación es una mejora en general en el sistema educativo, Hilda? Estamos hablando de estos autores, estos exponentes de la innovación educativa y el segundo exponente que es el que nos lleva a este cambio en el en cambio e innovación del sistema educativo. ¿Qué consideras tú que podría ser? Pues pienso que ahorita es de vital importancia buscar alternativas, ¿no? Alternativas digitales. Para mí eso sería una innovación, llevarlas a lugares a donde no alcanza, ¿no? Esa tecnología. Sin embargo, pues tenemos que tomar en cuenta el contexto, ¿no? Del país. Ujú. Sí, no podemos estar a la par de países, pues ahora sí que de primer mundo, ¿no? Porque Ok. tiene muchas carencias México, ¿no? Sí, claro, pero hay que contemplar mucho lo que les comentaba hace un momento en cuanto a ver cada uno de los estados, la diversidad enorme que tiene, su contexto y sus verdaderas necesidades, ¿no? Porque se hace un modelo educativo general para todo el país, pero todo el país somos una cosa sumamente, híbrida. Sí, y yo me iría también por rescatar la cultura, ¿no? Ok. Eh, por ejemplo, vamos, bueno, se me ocurre Chiapas, ¿no? Toda la diversidad que tiene, toda la cultura que tiene Oaxaca y así cada uno de los estados, ¿no? Entonces yo rescataría pues también parte de las costumbres y también ahora sí que el dialecto, ¿no? Que hablan, porque aunque sí hay inclusión en el país, pero aún falta, ¿no? Falta mucho y también tener, ¿cómo decirle? Más que nada, que no hagamos a un lado, ¿no? Que todos seamos incluyentes y que al contrario, ¿no? Nos interesemos por esa cultura, ¿no? En lugar de hacer a un lado a esas personas. Es la manera en cómo aplicamos los diversos conceptos que nos implementan o intentan inculcarnos dentro de los modelos educativos, porque nos dicen mucho de la parte de inclusión y entonces en lugar de inclusivos nos volvemos elitistas. Y nada más es cosa de cambiarle el apellido, pero al final del día no lo hacemos.
de una u otra manera no lo hacemos o no sabemos cómo hacerlo porque ni siquiera sabemos a qué refiere, ¿no? Y entonces ahí es donde va de la mano con lo que Monse nos comparte en el chat, de adaptar de forma verdadera los planes y programas a las necesidades de los alumnos, apoyándonos más en la inclusión, tanto en la infraestructura y el material didáctico. No es lo mismo, no son las mismas necesidades que tenemos en la ciudad o que tienen en ámbitos rurales, con y los mismos ámbitos rurales, digo, todas las ciudades somos bien diferentes, pero los mismos ámbitos rurales tienen también sus necesidades particulares. Y eso lo convierte en algo todavía muchísimo más grande y más complejo tal vez de lograr. Yo creo que por eso también ahorita ya aterrizando toda esta reflexión, también por eso toman modelos ya hechos y los intentan adaptar, porque pues ya está hecho. Ya de alguna manera ya lo pensaron, ya lo analizaron, ya algo, y entonces, pues ya no necesito yo echarle cabeza, ¿no? Tal vez, no sé, a lo mejor me estoy poniendo muy ruda en la crítica, pero puede ir por ahí, no lo sé. Pero está muy bien esta parte que ambas mencionan en cuanto a la parte de la inclusión y va muy de la mano con lo que Uberman, el tercer autor, nos menciona en cuanto a esta parte institucional. ¿Por qué? Cuando hablamos de una institucionalidad, estamos hablando justamente de los diversos modelos que nos piden instaurar en las instituciones. Ahí es donde se aplica esta institucionalidad. Y entonces cada una de las instituciones intenta sumarle un plus, ¿no? A todo lo que nos pide el gobierno, a todo lo que nos pide el modelo educativo, etcétera, etcétera, y ponerle el plus. Y ahí es donde aplican la innovación. Pero más allá de todo ello, el autor Uberman nos habla cómo la UNESCO, sumada con diversos autores, nos plantea cómo la innovación realmente ayuda a que tomemos diversos problemas en las diferentes comunidades, necesidades, contextos, y entonces podamos nosotros tomar la teoría y tomar la realidad de los países en desarrollo y ver qué es lo que realmente se necesita. En una visión sumamente ideal, por supuesto. Contemplando, digo, no es tarea de 5 minutos, definitivamente no lo es. Por eso a veces digo, en la ansiedad de que ya existiese esta situación, a veces no llegamos a ver esa parte y nos quedamos nada más con el hecho de que pues, no sucede, pero pues bueno, hasta en instituciones tan enormes como lo es la UNESCO se van de un paso a la vez, ¿no? Y entonces aquí es donde podemos encontrar justamente a este autor Uberman más otros autores, donde pues se da este énfasis en que no nada más nos quedemos en lo teórico, sino que también lo apliquemos y lo apliquemos en favor de las diversas comunidades y sus reales necesidades de estas comunidades, donde se ponga énfasis en un carácter mm, de lo lógico. Dice Hilda, vámonos a la parte digital o a la parte, ¿por qué no tecnológica? Que todos podamos tener acceso a esta parte tecnológica. Sí, eso hace sentido y mucho más ahorita, ¿no? Dado el confinamiento y todo lo que estamos viviendo. Nos resulta completamente viable, pero vámonos a lo lógico ahora. Generemos una secuencia lógica. Para nosotros, innovación, para nosotros, en su tiempo, fue el hecho de estar con nuestras sesiones a distancia. Y
de una u otra manera ya se tenía un propósito relativamente previamente determinado, aunque suene medio redundante el empleo de palabras que hice. ¿Por qué? Porque de una u otra manera ya hemos estado utilizando computadoras para los trabajos o algunas plataformas en algunos casos o algunas aplicaciones o software y demás antes de llegar a este punto de las sesiones a distancia. Evidentemente el hecho de que nosotros ingresemos a este confinamiento nos llevó a potencializar de una manera mucho más visible, más tangible todo este ejercicio que se venía haciendo a través de de las diversas acciones educativas, pero de un modo mucho más externo, más conocido para todos. Pero, ojo, no para todos tiene el mismo propósito o logra el mismo propósito, porque no todos tenemos las mismas necesidades o las mismas facilidades de acceso a todo esto. Y lo escuchábamos en otras sesiones con los compañeros y demás, que a veces los alumnos pues no tienen el recurso, ¿no? O hay comunidades que no tienen el recurso. Y entonces, pues ahí es donde se genera justamente esta investigación. Se necesita un desarrollo, se necesita una difusión de todos estos elementos o estrategias educativas para que lleguen realmente a estas comunidades. Definitivamente, en este momento se ha hecho un esfuerzo deliberado para poder lograr esta innovación educativa y bueno, que llegue de hecho la educación a todas partes, ¿no? Y más allá de que pudiesen ir los chicos o no a la escuela en su tiempo, en su tiempo. Ahora ya estamos en el regreso en muchas de las instituciones y entonces este proceso de innovación sigue en marcha en cuanto a esta insistencia, bueno, no, en esta preservación, no insistencia, en esta preservación de las herramientas tecnológicas que se llegaron también deliberadamente, y no me refiero deliberadamente como irresponsabilidad, sino como el hecho de que fue el cambio rápido y el hecho de rescatar que tenemos a la mano esto, usémoslo como se pueda, pero usémoslo y al paso del tiempo ya nos fuimos adecuando a él, ¿no? Y entonces justamente es lo que se intenta tratar de explicar en el proceso de innovación y desarrollo. ¿Por qué? Porque se han dado en este último año, al menos, se han dado cambios en la educación completamente inesperados y completamente insospechados. Y justamente son parte de esta investigación, parte de este desarrollo, parte de esta difusión, parte de los diferentes modelos administrativos que cada una de las instituciones tiene, bajo los recursos con los que cada una de las instituciones cuenta y con los recursos que también cada uno de los alumnos o de las familias de los alumnos cuentan o contaron en su tiempo para lograr una orientación colectiva justamente hacia esta institucionalidad. A eso refiere este tercer autor, Uberman, hacia esta institucionalidad. ¿Por qué? Porque se procura lograr el hecho de que, confirmo, la teoría y la realidad se aplique correctamente o se vea natural y lógica en los países en desarrollo. Y bueno, ahí estamos nosotros, ¿no? En esa parte de países en desarrollo. Y pues es una innovación al final del día, es una innovación en cuanto a la difusión de todo lo que podemos hacer y no podemos hacer. Para nosotros lo que nos resulta novedoso y demás es utilizar más plataformas y más detalles, pero también para otras comunidades no tan alejadas de nosotros, otras comunidades, no sé, se me ocurre en Sinacantepec o en Atlacomulco, en Lerma, ¿no? Que no tengan el recurso y entonces
justamente se hace esta difusión de lo que está sucediendo en la ciudad. Y entonces hacemos este cambio de roles y esta asignación de papeles de innovación. Dice Jessie, adaptar los temas de acuerdo al grupo que tenemos para el apoyo de cada alumno y quizá trabajar diferente con algunos que les es difícil entender los temas. Eso dependerá del nivel educativo, ¿sabes, Jessie? Porque, bueno, tal vez ahorita en un proceso de regularización, dada la contingencia y el regreso a las aulas, sea factible. Pero este tipo de trabajo se llama tutoría, corazón. Entonces, este tipo de trabajo ya se llevaría de modo paralelo, pero independiente a las sesiones regulares, ¿no? Que podemos decir. Y no sé, a lo mejor para algunas instituciones el implementar tutorías sí sea esta parte de innovación. ¿Por qué? Porque son elementos de mejora al final del día, ¿no? Estamos justo hablando de ese punto, que estamos intentando visualizar de qué manera se aterriza esta mejora, ¿no? Y entonces, definitivamente considero que más allá de que lo vemos como algo global en cuanto a México o a la situación de México, del sistema que nosotros conocemos, también es importante visualizarlo desde lo particular, desde cada una de nuestras aulas. Seguramente Jessie nos dice este punto de poder trabajar con cada uno de los alumnos acorde a sus necesidades, porque a lo mejor no sé, tienes multigrado, Jessie, si es que estás en aula o la escuela ahorita con el regreso a es lo que les solicitaron, ¿no? Para poder regularizar a los alumnos y actualizarlos, porque evidentemente hubo partes del grupo que sí estuvieron al pendiente en la medida de lo posible, ya sea del aprende en casa o de las actividades que los docentes enviaban y demás, con el acompañamiento que se logró mantener, si es que existió este acompañamiento o nada más realizar las actividades y proyectos. Y entonces regresamos al aula y hubo quien sí lo logró y hubo quien no pudo, por la circunstancia que ustedes gusten, pero no pudo. Y entonces obviamente hay un desnivel mucho más notorio que el que existía regularmente. Sabemos que siempre vamos a tener alumnos de un rendimiento más elevado que otros. Eso lo tenemos clarísimo. Pero dadas estas circunstancias, se despega la diferencia, ¿no? Se ve mucho más marcada esta diferencia. Entonces, justamente, también hacia allá va nuestro cuarto autor, Restrepo, Bernardo Restrepo Gómez, que habla sobre la investigación en el aula. Y dentro de esta investigación en el aula, chicos, plantea, y ahí ya nos va a sonar más de metodología de la investigación tal vez o más hacia la ciencia, pero plantea 3 etapas. Una de una investigación-acción, otra donde la investigación del maestro hacia los estudiantes y su práctica, y otra donde los estudiantes vean cuál es el maestro que los puede acompañar hacia lograr sus objetivos, ¿no? Pero al final del día aterriza que estos 3 deben de estar de la mano. ¿Por qué? Porque estos 3 nos van a significar que, bueno, se logren los objetivos, por supuesto, pero que tanto alumnos como maestros reflexionemos en cuáles son las formas de llevar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y además de estas formas en las que podemos llevar nosotros este proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿cuáles son los actores, los agentes que estamos dentro de este proceso de enseñanza-aprendizaje?
Y dentro de, de estos agentes o las características que podemos tener o no estos agentes para el proceso, ¿a qué nos llevan? ¿A qué nos llevan? ¿Con qué objetivo? Y bajo qué circunstancias, por supuesto que sí, pero ¿a qué nos llevan con el hecho de realmente saber críticamente y objetivamente hacia dónde va esta transformación, hacia dónde va esta mejora, con el propósito de qué, pero realmente llegar a la mejora? ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay que mejorar los logros, los propios logros, tanto de los alumnos como de los maestros. En la medida que existe un buen desempeño de los alumnos, eso refleja también un buen desempeño del maestro, un buen servicio del maestro. Y entonces, no todo es mediante el sí, todo va bien, sino con el hecho de que realmente los alumnos estén generando esta significación, tanto del aprendizaje como de los conocimientos. Porque si no se logran, si no se tiene claro hacia dónde se va, entonces pues estaría como, este, pues mm, además de equivocado, además de fingido o maquillado el resultado, la transformación no sería real. El propósito y las metas realmente estructuradas no estarían eh, cumpliendo el objetivo principal. ¿No? ¿Y cuál es el objetivo principal? Pues además del desarrollo cognitivo y maduración de cada uno de los seres humanos en el trayecto de las diferentes etapas de los alumnos, por supuesto, pues que se puedan aplicar todos estos conocimientos porque son las herramientas que nosotros vamos adquiriendo para la vida en todas las presentaciones que nosotros querramos. Son todas estas herramientas que nosotros adquirimos para la vida. Entonces, justamente hacia allá va este autor. La investigación que podemos lograr en el aula son acorde a nuestras necesidades, acorde a las potencialidades también y acorde a los objetivos que nosotros debemos de cumplir. Los objetivos finalmente los conocemos los docentes, pero ¿cuál es nuestro recurso humano, nuestros actores? Pues los alumnos. Nosotros tenemos que llegar y plantar esta semillita de alguna manera buena para que dé, ¿no? De la flor y fruto. Bueno, agarre bien la raicilla, salga el tronquito y de ahí vámonos, la flor y el fruto, ¿no? Y entonces justamente ahí es donde se logra esta investigación formativa, ¿ok? Donde definitivamente es también lograr que los mismos alumnos concienticen todo este proceso. Y a raíz de esta concientización de todo este proceso se logra también esta significación tanto del aprendizaje como del conocimiento. ¿De acuerdo, chicos? ¿Dudas, comentarios? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Qué opinan? Dime yo, lo que yo he entendido es que toda la innovación y bueno, todo lo que nos está conllevando siempre va a ser a los cambios, ¿no? A los cambios que tengamos que hacer para un bien de los alumnos, para una mejor enseñanza, aprendizaje, ya sobre lo que es los alumnos. Hay que tener una buena estrategia, hay que innovar, no solamente lo que es en la tecnología, porque como dice, para tenerlo en la tecnología tenemos que ver pues, muchas cosas, hay muchos factores. Entonces, tener una buena innovación, se puede decir como que, aunque sea teórica, pero irla innovando. Es correcto. Las diferentes modos, ¿no? Los diferentes modos en los que nos enseñan la teoría.
en el camino o en el recorrido de su formación profesional de cada uno de ustedes, chicos, de lo que hayan estudiado en sus licenciaturas, tuvimos diversas asignaturas teóricas y diversos maestros que nos daban esas asignaturas teóricas. Hubo maestros para nosotros que lograron implementarnos esa semillita, aunque era teoría, y hubo quienes no. Entonces justamente ahí es donde se logra esta mejora, donde se logra ser parte o cómplice de este desarrollo del alumno al final del día, ¿no? De eso se trata justamente. Ahora bien, esta investigación en el aula es una situación, bueno, de Bernardo Restrepo es algo que no se detiene. No se detiene aunque la clase sea teórica. Y entonces ahí es donde aterrizamos o sumamos, por supuesto, el autor, el quinto autor, que es Juan Escudero, que nos habla de la realidad tal cual es. Y entonces a veces es una frase incómoda. No decirles la realidad tal cual es, sino hablar de la realidad tal cual es. ¿Por qué? Porque evidentemente cada uno de nosotros vamos a platicar la realidad que vivimos. Y entonces esta realidad que vivimos puede ser una astillita para varias personas. No, puede ser algo de, no exageres, o sea, lo que yo estoy viviendo es patata, ¿no? Y entonces, es real, ¿no? Lo que está viviendo mi compañero de al lado es una situación sinceramente más delicada y entonces mejor yo switch, no decimos nada. Pero el autor, Escudero, afirma, entre varias cosas, que sí va muy de la mano la innovación hacia la organización que se pueda tener en cada una de las instituciones, porque ahí es donde está la realidad tal cual es. Y entonces aborda a que la innovación educativa es esta batalla que se va estructurando y se va afrontando en cada uno de los contextos, que puede ser de un modo mecánico, puede ser un ritual prácticamente en cada sesión o cada día. Puede ser algo usual o algo completamente inusual, por supuesto. Pero plantear los hechos, abrir los ojos ante las situaciones, nos ayuda a darle el peso y la justa importancia que merece, para que entonces logremos, si es necesario, aunque incomode a muchos o a nosotros mismos, por supuesto, reclamar lo que se necesite. Y a raíz de este reclamo darle apertura, ahora sí, a la innovación, porque a lo mejor el mismo reclamo ya es la innovación, porque le estamos dando apertura a que, a ver, aquí está pasando algo, ¿no? Y que no sea algo utópico, es una realidad. Yo les dije hace un momento, este es mi ideal del sistema educativo, que ojalá pasara eso. Eso es mi parte utópica, eso es lo que yo veo utópicamente hablando. Pero, ¿qué es lo que realmente sucede? Una realidad que visualizábamos cuando nosotros estábamos estudiando la primaria, la secundaria, no es lo que estamos viviendo ahora. Si somos maestros, no es lo que estaban viviendo nuestros maestros. Si somos alumnos, no es lo que vivieron nuestros maestros como alumnos, o nuestros padres como alumnos, o cuando éramos alumnos en nuestros niveles anteriores educativos, lo que vivimos ahora. ¿Ok? Y no son rendijas utópicas, no son falsas realidades. De eso se trata. Que demos una apertura a que lo ideal es esto, lo que se tiene es esto. ¿Qué se puede hacer? Si mi ideal ayuda a que lo presente mejore, qué fabuloso, qué fabuloso. Si se puede hacer esa equivalencia, es una cosa muy maravillosa. Si no existe esta equivalencia, hay que tomar un clima específico acorde a las verdaderas necesidades de cada una de las instituciones.
Ojo, y eso ya es cada una de las instituciones, es decir, cada uno de los contextos y de nuestras realidades, porque también no no son las mismas aulas, no son las mismas sillas, no es el mismo clima, no son los mismos alumnos, docentes, administrativos, padres de familia, sociedad, y de ahí nos seguimos como hilo de media, ¿ok? Y de ahí también podemos descubrir N cantidad de cosas, pero hay que reflexionarlo. Y una vez que lo estemos reflexionando, hay que ser críticos ante la situación, pero una crítica formal, no una crítica de criticones de lavadero, una crítica formal para que entonces sí se logre este cambio. Y al sí poder hacer lo que está coherente o conscientemente en nuestro entender hacia este cambio, entonces, pues acorde a lo que comenta Escudero en sus diversos textos, se puede significar irnos hacia proyectos socioeducativos de transformación, donde podamos incluir a todos los agentes educativos, si se puede ver desde esa integración, y ahí podemos meter la inclusión, por supuesto, al meter a todos los agentes educativos, que cada uno nos toque algo, pero que nos responsabilicemos en ese algo y que entonces haya ideas y prácticas educativas con una dirección social e ideológica. Fíjense, todo esto que estoy diciendo ahorita en 2 frasecitas suena muy utópico, porque implica mucho de muchas personas y mucho trabajo, pero no está lejos de una realidad tangible, ni es nada ilegal. Y entonces, con suerte y el ganchito, pues se puede estructurar. Dice Monse, hay que aprender a priorizar las necesidades y de esa manera irlas atendiendo acorde a los recursos con los que se cuenta. Fíjense, sí, contemplando lo que comentamos y lo que nos comenta el autor. Sí, en cada uno de nuestros contextos, ¿ok? Vemos cuáles son estas necesidades. Si la necesidad es, no sé, tener una semana de actualización de los alumnos o de regularización, mejor dicho, de regularización de los alumnos. Hay que ver cuánto tiempo realmente, pero que sea algo coherente, acorde a un calendario escolar con el que se cuenta y a las verdaderas necesidades de los alumnos. Porque sí, la realidad es que sí hay que priorizar un poco en esta regularización. No se puede ignorar. ¿Por qué? Porque pues, no se va a avanzar. O no podemos ser irresponsables a mal avanzar. Entonces, vámonos a regularizar. Y entonces, ¿cuánto tiempo? ¿Quiénes vamos a estar inmersos en esa regularización? Digo, aparte de los alumnos y los maestros. No nos vamos a hacer los desentendidos. Debe de haber una dirección social e ideológica. ¿Ok? Debe de haber prácticas educativas. Entonces, ahora sí, los papás se tienen que poner las pilas y entonces si el alumno ya regresó al aula y le damos su trabajito, bueno, trabajamos con los alumnos, etcétera, etcétera, entonces, ¿qué sucede? Pues que también se lleva su trabajo a casa para estar reforzando y para ir avanzando. Aquí no estamos hablando de cosas raras, estamos hablando del ejercicio de toda la vida y todos los tiempos. Hay que reconocer cuáles son estas necesidades. Y entonces, al reconocer, decíamos hace un rato, a lo mejor el simple hecho de reclamar o decir las cosas como son ya es la innovación, ¿no? Porque antes no se decía. Hay que tener esta apertura para reconocer y decir las cosas y entonces, a partir de ese reconocimiento, hay que ser racionales con lo que contamos.
Si tenemos recursos técnicos, fabuloso, explotemos estos recursos técnicos en la medida de lo posible para esta regularización. Si no se cuenta con el recurso técnico, y técnico me refiero a la parte de las computadoras o equipos tecnológicos, el internet, etcétera. Si no se tiene esa parte técnica, pues entonces tomamos otros recursos técnicos. Recursos técnicos o innovación tecnológica es desde un lápiz. Entonces, tomamos en cuenta todos estos elementos e intentamos ser lo más neutrales posible. ¿Para qué? Para que se logre justamente todo este proceso y que se reduzca este impacto que pueda tener, ¿no? Y entonces que cada uno de los sujetos nos adecuemos a nuestros roles y reaccionemos y complementemos realmente. De eso se trata justo, de ir complementando e ir concientizando toda esta información o toda esta situación. Ahora bien, hasta aquí pregunto yo, ¿alguna duda o comentario, chicos? No, mis, vamos bien. ¿Estamos bien? Perfecto. Gracias, corazón. Señoritas, ¿dudas o comentarios? Vamos bien, gracias. Ok. Pues, ¿qué nos queda? Platicar de Imbermón. Se llama Francisco Imbermón. Y él nos habla de la actitud y el proceso hacia las nuevas estrategias. A lo mejor lo nuevo sería una actitud, el cambio de actitud, ¿no? Decíamos hace un momento, hay que reflexionar las cosas y entonces eso nos va a llevar a que pues logremos que la innovación educativa sea justamente una actitud o un proceso nuevo y que este proceso nuevo nos lleve a la investigación, a la indagación y creación de nuevos conocimientos, de nuevas ideas, que tengamos la libertad de expresar estas ideas y que con el simple hecho de expresarlas, tal vez puedan ser tomadas en cuenta o simplemente las expresamos y fueron parte de un ejemplo muy valioso del tema que se está abordando o se convirtió en una propuesta maravillosa o en una aportación maravillosa. Y esto todo nos va generando un efecto de bola de nieve positivo. Ojo, bola de nieve positivo, porque luego cuando decimos efecto bola de nieve es porque ya viene que se estampó la bola de nieve ya en su máximo. Continuamos, chicos. Muy bien, chicos. Les comentaba entonces, un efecto de bola de nieve positivo. Porque a veces hablamos de los efectos bola de nieve y es porque se van acumulando problemas y en su mayor circunferencia se estampa la bola de nieve y ¡fum! Todos salimos apachurrados o dañados o desmantelados, ¿no? Por llamarlo así. Y el ideal en todo este proceso justamente es que logremos llegar a este efecto en el que vayamos sumando todos estos elementos positivos dentro de las aulas, de las instituciones, de las comunidades, de los municipios, estados, y ahora sí ya nos vamos a todo el país, ¿por qué no? Porque ya contagiamos toda esta parte positiva a raíz de una problemática. Sabemos que también
cuando queremos innovar o mejorar algo es porque algo resultó incómodo o insatisfactorio o problemático como tal. ¿Ok? Entonces, para dar la solución de situaciones problemáticas en la práctica educativa, hay que tomar en cuenta el comportamiento que nosotros tenemos ante el cambio y ante los diversos contextos en los que nos podemos encontrar. Y entonces eso nos va a dar herramientas prácticas, herramientas lógicas, herramientas con las que realmente contemos para lograr estas prácticas educativas institucionales que realmente sean positivas y constructivas para todos los elementos que somos agentes o somos parte de todo este proceso. ¿De acuerdo? Ibermon Invermont, perdónenme, omití la primera M. Habla mucho acerca de esta estructuración y esta actitud en el proceso de las nuevas prácticas educativas. ¿Por qué? Porque mucho de ello lleva, y ahí es donde está estos elementos socioemocionales o socioafectivos que se hablan bastante en la actualidad, porque a raíz de ello nos lleva a que nosotros podamos contemplar o no está el logro de los objetivos, ¿ok? Y estos logros de los objetivos pueden ser a raíz de diversos pasos. No crean que es así de un momento a otro. Al final del día, pues sí es una actitud que nosotros podemos llegar a tener para enfrentar las situaciones, pero además de esta actitud, es parte de nuestro discurso educativo. Es en la manera y en la medida que nosotros podemos ir enfrentando las situaciones y nos permiten construir y desarrollar proyectos congruentes de innovación para que sean propuestas realmente de planes de mejora, de desarrollo como tal, con un justo la finalidad de cambiar y mejorar todos los aspectos educativos, específicamente de donde nos encontremos, por supuesto. Y entonces que la innovación no se quede nada más en que sea la mejora de algo, ¿qué? Pues algo, de alguna problemática, pero que ese algo y que esa problemática la podamos hacer nosotros, la podamos aplicar nosotros. Y entonces que la innovación como tal se convierta en esta expresión social y colaborativa, donde potencialice nuestra creatividad. Ok, que esto yo ya lo ansío ver reflejado en su proyecto de la asignatura como tal, porque justamente hacia allá va a ser esta expresión social de ustedes, colaborativa por supuesto, donde se va a ver plasmada su creatividad. Y entonces vamos a ver ya plasmados y definidos todos estos procesos que iremos, o todos estos conceptos, ¿por qué no? Que iremos ya platicando mucho más dentro de nuestra asignatura como tal. ¿Dudas, comentarios, chicos? Cuéntenme. ¿Hace sentido lo que nos comentan los autores? ¿Son nuevos para nosotros estos autores o ya tal vez en el camino ya los habían encontrado? Pues yo de mi parte no, apenas lo estoy escuchando. ¿Y hacen sentido? ¿Crees que nos pueden ayudar? Sí, sí tiene mucho sentido y siento que son, bueno, que se basan a muchas definiciones que hay a cambio de lo que es innovación. Es correctísimo. Bueno, es como lo decíamos en un inicio, ¿no? Que cada uno, y bueno, también sucede con los teóricos de la educación en general. Cada uno de ellos fueron aportando sus ideas
o sus teorías a raíz de las situaciones o las problemáticas que ellos iban enfrentando, ¿no? Y en el contexto en el que ellos se encontraban, contemplando, por supuesto, sus diferentes dimensiones y épocas. Ojo, las épocas también son bien importantes, bien, bien importantes. ¿Por qué? Porque por ejemplo, la parte tecnológica de la época de antes, y ya me estoy yendo tal vez muy atrás, era un abaco. Ahora lo tecnológico es que ya con la voz la computadora haga la cuenta. Fíjense, ni siquiera vamos a mover un dedito, nada más programamos la compu, le decimos 1 más 1 y ella nos tiene que dar el resultado. Y lo hay. Entonces son épocas bien distintas, ¿no? Y son evaluaciones que se tienen que hacer al sistema educativo. Y eso es parte también de la reforma educativa que podemos ver nosotros, bueno, en un ideal. Necesitamos ver ya reflejada en nuestra, pues, sistema educativo, ¿no? Para que ojalá nos toque a nosotros en algún otro posgrado que nos decidamos a realizar, pero que también podamos ver reflejada esta parte, que no nada más sea para que nosotros la aprendamos y la compartamos como docentes, sino que también la podamos aprender y digerir y disfrutar, porque también se disfruta, ¿por qué no? Como alumnos, ¿no? Entonces, eso vale mucho la pena y hace mucho sentido. ¿Qué opinan, chicas? ¿Qué Pues autor yo les... en ay, perdón. Adelante, 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 adelante. ¿Tú en qué? No, pues en cuanto a autores, pues no los había escuchado. Sin embargo, en los consejos técnicos, muchas de las ideas de estos autores pues se manejan, ¿no? Tal vez no te dan el autor como tal, pero sí te hablan de ir abriendo panoramas, de ir trabajando en equipo, de que cada uno de los miembros de la escuela tiene que hacer su parte porque somos un todo, tanto maestros, directivos y pasar la información a padres de familia, a alumnos. Entonces, esas ideas pues sí, como que no me sonaron raras y por ejemplo, el día de hoy, pues en la escuela donde yo estoy, hay un programa para capturar el CISAT, el diagnóstico, y la innovación que ahora tuvimos fue que descubrimos que podemos adaptarlo a irlo dictando. Y ya ve que hay apps que se pueden ir dictando y ellas solas se escriben. Entonces, en mi escuela, para los maestros, eso fue algo, una innovación tan grande que les facilitó el trabajo. Entonces, en lugar de quejarse de que iban a capturar todos sus alumnos, que qué pesado, ellos mismos se dieron cuenta que trabajando en equipo, que investigando, pues pueden hacerse el trabajo pues más ligero y la carga menos pesada. Entonces, en mi institución eso es lo que ahora ya se planea para la siguiente etapa, que todos los maestros nos trabajemos más en equipo y trabajar ese tipo de herramientas que están al alcance. Fíjate qué interesante. Digo, es algo que bueno, nosotros nos lleva, bueno, como maestros nos han pedido que lo implementemos desde cuándo, ¿no? Lo del trabajo colaborativo. Y ahora lo interesante es que los maestros trabajen colaborativamente con otros maestros en el uso de la tecnología, ¿no? O en el hecho de que yo te apoyo a que tú comprendas, a que tú también lo apliques, no sé, tal vez es esa cadenita. Pero qué interesante esa parte de que ahora lo innovador, además de los recursos tecnológicos, sea que los maestros trabajemos o trabajen en conjunto. Eso me resulta muy favorable también. Sí, digo, sobre todo porque hay docentes de ya experiencia que se negaban completamente y entonces fue una cuestión de que ellas vieran como que las ventajas de unirse y de aprender y ahora pues ellos son los más encantados, ¿no? Entonces en la escuela, por ejemplo, el día de hoy pues todos salieron contentos porque es una herramienta que en la escuela se está implementando. Entonces yo digo, pues hay que ir a la par de de las herramientas que tenemos y aprender si no lo sabemos.
Ojo, ojo. Toda la innovación, digo, contemplando las herramientas tecnológicas y no, tienen una funcionalidad determinada. Y entonces esto nos va a vincular, y lo dijeron ustedes de diferentes maneras y en diferentes momentos de la sesión, nos van a vincular con las necesidades y las demandas que nosotros tengamos en el ámbito propio de cada una de las escuelas. ¿Ok? Y eso, por supuesto que nos incluye a nosotros como profesores, pero acorde a dónde nos encontremos, a qué necesidades tengamos, vamos a ir forzosamente priorizando para ir sacando todo este trabajo adelante y entonces vamos a tener beneficios sumamente formativos, tanto para los docentes, tanto para el personal en desarrollo, porque bueno, también sabemos que así como hubo muchas, eh, pues sí, bajas de personal por diferentes razones en todo en este año de confinamiento. Ahora que volvemos, encontramos muchos cambios, ¿no? O muchas caras nuevas para colaborar con nosotros. Entonces, todos estos beneficios formativos son parte importante para obtener un mayor grado de desempeño, de eficacia, de articulación en nuestro ejercicio administrativo, docente, académico, como gustemos llamarle, para que tengamos una coherencia en nuestra objetividad al final del día. Y nuestra objetividad está en formación también. ¿Por qué? Porque paso a pasito, y eso está muy fabuloso, me gusta, paso a pasito vamos teniendo una mejor comprensión o una mejor capacidad de reconocer la naturaleza de las cosas. Si la naturaleza de las cosas antes era esto, bueno, es que medio se borra en la pantalla, antes era esto, un lapicero, un lápiz, ahora es esto, ¿no? Los teléfonos, los equipos electrónicos, ¿cierto? Entonces, todo es muy favorable. Todo siempre es muy favorable en la justa medida de que sepamos que culturalmente también es parte de nuestro desarrollo y de nuestra interacción social. Y por supuesto de nuestra innovación dentro del ámbito educativo para efectos de la asignatura. Sabemos que sería innovación en todo, pero démosle nuestro enfoque educativo. ¿Cierto, chicos? Hilda, Jessy, ¿qué nos dicen? Pues yo coincido con mi compañera Monse. Para mí también estos autores son nuevos, nunca, les soy honesta, nunca los había escuchado, pero es cierto, de una o de otra manera se lleva a cabo, ¿no? En las instituciones educativas. Ahorita Monse comentaba que los maestros con mayor experiencia son los que también, ¿no? Están innovando. Pues no en todos los casos, porque también se rehúsan a hacerlo, ¿no? Ellos siguen con su método tradicional, porque así les ha funcionado, porque así han sacado buenos promedios los alumnos, pero creo que es necesario, ¿no? Yo lo veo en mi escuela, ¿no? Maestros que ya están a punto de jubilarse, que después de año y medio de clases, todavía les cuesta trabajo utilizar, ¿no? En este caso la tecnología, ¿no? A lo mejor un pizarrón electrónico o se les va el internet y no saben qué hacer, ¿no? Necesitan ayuda, entonces es necesario innovar, pero también, vuelvo a lo mismo, también es necesario crear la cultura, ¿no? Y las ganas de aprender también a innovar. No es innovar, más no improvisar. Ándele, mira, hay que marcar una diferencia ante las cosas. La innovación también nos lleva a la solución de problemas, ¿no? Y entonces dice Hilda, es que a veces se nos va o no le sabemos, se nos va el internet o no le sabemos a algo y entonces ya se nos cerró el mundo o ya tiramos la toalla, ¿no? Y justamente a eso va. También la innovación es parte de esta mejora de nosotros mismos, lo comentaron ustedes, y el hecho de que sepamos darle una solución buena a todo lo que nosotros realizamos, en la justa medida que nosotros podamos.
Ok, Jessie nos dice, para mí los autores fueron nuevos, déjenme termino de leer, ¿por qué? Porque se me cortó un poquito. Fueron nuevos y considero que es muy importante estar día a día con innovación. Y es necesario hablar sobre la importancia del tema, ya que hay docentes que se niegan a aprender nuevas cosas. Es correcto. ¿No saben qué divertido? Bueno, evidentemente tiene que ver con cada uno de nosotros. Comprendo de alguna manera, comprendo, mas no la comparto. ¿Ok? Ojo, son dualidades que están de la mano, lamentablemente, en estos casos. Comprendo a los docentes que ya están a punto de jubilarse porque pues ya, ellos ya saben, ya creen, ya sienten que ya su tiempo de servicio está por culminar y entonces ya no, ya para qué, ¿no? Ya para qué tomamos las herramientas nuevas, me sigo hasta donde llegue mi tiempo y listo. Feliz jubilación, ¿no? Y bueno, se comprende en el hecho de que son varios años de servicio y que son diferentes circunstancias que les han tocado vivir. Todo eso se comprende. Lo que yo no comprendo, y lo digo porque yo lo disfruto, es que se limite en el seguir aprendiendo. Porque aunque tengamos 5 años o tengamos 90 y ustedes quieran de años, si nos toca llegar a esa edad, por supuesto, nunca dejamos de aprender. En poquito o mucho, todos los días aprendemos algo. Y es divertidísimo aprender cosas, considero yo. Pero ahí lo dejamos. Como puntos suspensivos, ahí lo dejamos. Y ojalá no nos toque a nosotros, ¿verdad? Decir, ya no quiero nada. Ojalá nos toque a nosotros seguir con esta actitud de continuar el aprendizaje. Pues chicos, les agradezco muchísimo que hayan estado esta tarde y poderla compartir con ustedes. Tienen en la plataforma su asignación complementaria, por supuesto, y su asignación para la revisión de sus exposiciones, que ya comenzamos el sábado, que ahora sí, el sábado ya volvemos a su horario normal, a su horario regular. Les agradezco mucho su comprensión y pues no me queda más que enviarles un abrazo virtual con gel antibacterial y decirles que nos sigamos cuidando mucho y nos encontramos el sábado. Maestra, yo tengo una duda. Entré tarde a la clase. Veo que la asignación es para el día de hoy. ¿Es correcto el horario? Sí, la de revisión de exposición, sí. Pues el horario es el de la clase, de la sesión. Lo que pasa es que mi compañero José Luis no se conectó, entonces ahorita me voy a poner de acuerdo para que ya subamos la información. O sea, ¿cómo no se pusieron, no lo tienen todavía? Sí, ya lo tenemos. Nada más que le voy a mandar mensajito para avisarle que ya lo tenemos que subir. O sea, le tocaba a él. Entonces, Sí. que lo suba como comentario interno en la asignación de la exposición para que lo pueda ver. Ok. Gracias, maestra. A ti. Maestra, ¿Y usted? ¿tenemos que subirlo cada uno? No, con un integrante del equipo es suficiente. ¿Se sube en comentario o hay que abrir la asignación? ¿En la asignación? Ok. En la asignación. Miss, ella dice a las 9, ¿verdad? Para más tardar. ¿Está bien? ¿Es correcto? No, corazón, es hasta las 7. Porque la sesión es de 5 a 7. Porque, bueno, a ustedes les puede aparecer diferente dependiendo de cómo tenga. Eso ya lo he ido descubriendo con diferentes alumnos. Dependiendo de cómo ustedes tengan configurado el uso horario de su plataforma, dónde lo pueden, y eso ya es de cada uno de ustedes. ¿Cómo lo pueden confirmar? En su configuración, en la parte superior derecha, donde está el circulito con su imagen. Bueno, si tienen abierta la sesión, si no, también les aparece del lado izquierdo arribita, donde tienen el circulito con la imagen.
ahí les aparece que, en qué horario, en dónde están, en México, o en Colombia, o no sé, en otra parte del mundo. Y entonces, este, si lo configuran así, entonces, bueno, de México ya les va a aparecer el horario que yo les diga, porque por eso nos desconcertamos un poco de que yo les digo, no sé, es hoy a las 7 y me dicen, ok, hasta las 9". Y yo, no, a las 7 porque la sesión es de 5 a 7. Entonces, de todas formas, aunque ustedes, digamos, que lo tienen configurado sin que ustedes lo supieran, que lo tienen configurado con el horario de Guatemala, un decir, ¿no? Finalmente es América Latina. Entonces, ¿qué sucede? Que no sé cuál es la diferencia de horario, me parece que son 2 horas, sí, creo que sí, son 2 horas más, 2 o 3 horas más que nosotros, no me crean tanto, pero suponiendo eso, a ustedes les aparece a las 9, pero son las 7 de acá, ¿no? Entonces, ahí está la diferencia. Entonces serían 2 horas menos. Bueno, una cosa así. Ahí estaría la diferencia, pero de todas formas a las 7 de aquí, que son las mismas 7, digo 5 o 9 de allá, se cierra, ¿no? Al final del día. Ok, sí, Miss, es que la verdad yo le iba a pedir un poquito de tiempo, por eso lo podía subir un poquito. ¿Por qué? Si tú me dijiste que ya lo tenían al inicio de la clase, Juan. No, Miss, dije que lo estábamos poniendo de acuerdo con Jessie. Que se estaban poniendo de acuerdo, entonces no lo terminaron, chicos. Maestra, Ahí bueno, me... yo tengo ya la exposición, bueno, el resumen, perdón. Solo que yo tengo un problema, voy para mi casa y, bueno, ya son las 7 y la verdad a mí sí se me hace un poquito complicado ahorita subirlo, pero en cuanto yo lo tenga, yo lo subo, maestra. Ok, pues súbanlo en la asignación como comentario interno y ya yo lo reviso. Ah, ok, maestra, muchas gracias. A ustedes, Ok, Miss, pues, gracias. a ustedes, muchas gracias. Y pues nos encontramos el sábado. Ahora sí, en su link que les dieron en la escuela, ya caduca. Y también, bueno, también lo tienen en su plataforma. Y pues pasen bonita noche y a seguirle echando ganas. Cuídense mucho, por favor. Bye bye.